Hola, bienvenidos nuevamente al curso de principios bíblicos. Hoy estamos ya en la cuarta lección. Gracias a Dios por todo lo que hasta aquí hemos estado recibiendo a través de la palabra de Dios, enseñanzas que nos ayudan a crecer espiritualmente y a crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su Hijo Jesús y en el conocimiento del Espíritu Santo. Hoy, en esta cuarta lección, vamos a ver principios bíblicos acerca de Dios, acerca de la existencia de Dios. Así que vamos rápidamente a tomar esta lección. Prepárate con una Biblia a mano, con el material también, porque va a ser lo que te va a guiar para estar estudiando distintos puntos que vamos a estar viendo. Si todavía no tenés el material, te animamos que puedas requerirlo, pedirlo en la iglesia, en la congregación, cuando estés en una reunión. Allí se te va a proveer del material correspondiente a esta lección y a las anteriores. Hemos preparado toda una serie de lecciones acerca de los principios bíblicos y quisiéramos que vos seas parte, que usted sea parte de esto. Nos acercamos a la palabra de Dios para conocer la verdad y es la verdad la que nos hace libres y que nos hace vivir todo lo que Dios ha preparado para nosotros, sus hijos. Todos los planes y los proyectos de Dios y especialmente la manera en que Dios preparó una vida abundante a través de su Hijo Jesucristo. Vamos entonces a esta lección. Oramos primero y le pedimos al Señor que nos bendiga, que esté tomando el control de este momento. Padre, gracias te damos por estar nuevamente conectados a través de una nueva lección. Gracias por poder abrir tu palabra y recibir de ella luz, entendimiento y sabiduría. Señor, esa sabiduría que nos hace realmente presentarnos delante tuyo con temor, con reverencia, conocerte a vos y vivir todo lo que vos preparaste para nosotros. Bendigo a cada una de las personas que están conectadas en estos momentos y pido al Espíritu Santo de Dios que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos, los ojos de nuestro espíritu, para recibir la palabra y ser ministrados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, desechamos todo cansancio, todo aquello que quiera quitarnos la atención fuera de nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros pensamientos, y ahora nos concentramos para recibir tu palabra, tu ministración. Principios bíblicos entonces acerca de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, no trata de probarnos la existencia de Dios. Por el contrario, la afirma, la supone y declara que el conocimiento de Dios ya es revelado a través de la creación. Por eso el conocimiento de Dios es universal, es para todo el mundo, es para todas las personas que se acercan para conocerle a Él. Sin embargo, aun cuando no haya en ellos la intención de conocer a Dios, de recibir el favor de Dios, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21, para ellos. Porque para aquellos que tenemos fe ya ha sido revelada la existencia de Dios a través de la persona de Jesucristo y por la administración del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Pero para aquellos que todavía no le han conocido, que aún le rechazan, dice, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Así que no tenemos excusas para no conocer a un Dios que ha creado todas las cosas y que se manifiesta a las criaturas, a la humanidad, a través de su creación. Allí hay un principio que nos ayuda a entender y es el siguiente.
es un hecho que se da por supuesto. Siempre Dios está en todas partes y en todo lugar. Un Dios que pudiera ser demostrado no sería Dios. No hace falta demostrarlo. Hace falta creer, acercarnos con fe y abrir nuestro corazón para recibir su amor, y de esta manera nos va a ser revelado. Se dice que la belleza puede mostrarse, pero no probarse. Lo mismo ocurre con Dios acerca de su existencia. La apertura de la palabra de Dios, el principio de la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 1 y versículo 1 lo declara. Es una declaración sublime y divina, y dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio significa entonces que antes de la creación Dios ya existía, porque fue Él el que creó todas las cosas con su poder, con su palabra, con su voz. Él dijo: sea hecho, y fue hecho. Él ordenó y existieron todas las cosas. Por tanto, entonces entendemos que Dios es autoexistente. No depende de nada más que su propia existencia, y lo hace por sí mismo. Allí en Éxodo capítulo 13 y versículo 14, cuando Dios buscó y llamó a Moisés para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés le pregunta: ¿cómo hablaré a los israelitas acerca de quién sos vos? Y entonces Dios le dice: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel tú le dirás: yo soy, me envía a ustedes. Además, Dios es el origen de toda vida. No es que Él da vida, en Él está la vida. Por tanto, tiene el poder y la autoridad de dar vida, de dar existencia a todas las cosas. Dice San Juan capítulo 5 y versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Significa esto la autoexistencia de Dios. Esta gran verdad ha sido grabada en lo íntimo de cada persona, de cada ser humano. Por eso hay una necesidad en el ser humano. Hay un anhelo de conocer a Dios, aun cuando no le conocen y aunque no reconozcan ese anhelo. Se dice que en nuestro corazón hay un lugar donde solamente puede llenarlo, puede cubrirlo la misma presencia de Dios. Nadie más que Dios. Así que esta gran verdad está grabada en cada persona, en cada mujer, en cada hombre, mayor, menor, joven, niño, aún los recién nacidos. Allí está puesta la misma marca de Dios, de la existencia que solamente puede ser despertada, que solamente puede recibir la vida cuando se conecta con Dios, cuando se comunica con este Dios creador. Solamente un necio se atrevería a negar la existencia de Dios. Dice el Salmo capítulo 14 y versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Por tanto se corrompieron, por tanto han tomado caminos que están lejos de Dios, lejos del conocimiento de Dios. Solamente un necio, solamente alguien que no responde a lo que ve alrededor de él, acerca de la creación, puede negar la existencia de Dios. Así que una vez que hemos entendido, de acuerdo a la palabra de Dios, la existencia o la preexistencia de Dios,
antes de la creación y el que creó todas las cosas, vamos a ver ahora su naturaleza, la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Dios es invisible. Colosenses capítulo 1 y versículo 15 habla acerca de la persona de Jesucristo, que dice que es la imagen del Dios invisible. Allí el Espíritu Santo de Dios está revelando que la persona de Jesús es la imagen que da a conocer a un Dios que es invisible. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, no posee cuerpo ni partes, no tiene pasiones, tampoco tiene limitaciones. Y allí lo declara Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4 y versículo 24, donde dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Está en todo lugar, en todo tiempo, su presencia se hace evidente y especialmente su presencia la podemos experimentar cuando nuestro espíritu y nuestro corazón le adora a Él en espíritu y en verdad. Dios también es una persona. Allí, como hemos visto en cuanto a su existencia, cuando Dios declara a Moisés y a sus hijos quién es Él y declara su nombre, Él da a conocer esta frase: yo soy el que soy. Alguien, una persona que piensa, una persona que habla, una persona que siente. La personalidad de Dios existe donde está la sabiduría. La personalidad de Dios existe en la mente, en la voluntad, la razón y la individualidad. Dios es una persona, es espíritu, pero también es una persona. Y el tercer punto nos habla acerca de que Dios es uno. Jehová uno es. Deuteronomio 6:4 lo declara: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jehová, Dios es uno. Esto acerca de la naturaleza. Pero ahora pasamos a ver los nombres que la Biblia declara acerca de Dios, pero son los nombres que las personas que le conocieron comenzaron a nombrarlo, comenzaron a hablar de Dios de esta manera. Todos los nombres que se dan de Dios en las Escrituras representan o indican su personalidad. Hablan acerca de su persona, hablan acerca de que Él es espíritu y hablan acerca de que Él es uno. Dios se revela mediante la declaración, mediante la proclamación de su nombre. Así que comencemos a ver los nombres de Dios, o los nombres que la Biblia le da y los nombres que las personas también le damos a Dios o hablamos acerca de Dios, nombrándolo, invocándolo. El primero es Elohim, que significa Dios creador. Insinúa el poder creador y la omnipotencia de Dios. Cuando hablamos de Elohim, estamos hablando acerca de un Dios poderoso, de un Dios creador y de un Dios omnipotente. Su potencia, su poder no tiene límite. La forma plural de Elohim significa plenitud de poder y simboliza también la Trinidad. La Trinidad, un punto que lo veremos en una de las lecciones de este curso de principios bíblicos. Así que tengamos paciencia hasta llegar a ese momento. Pero de todas maneras, Elohim significa en el plural la plenitud de poder. Segundo nombre es Jehová. Bueno, en el Antiguo Testamento lo leemos continuamente. En todos los libros se menciona acerca de Jehová solamente en uno, donde no se menciona el nombre de Dios, es el libro de Esther. Pero, sin embargo, en todos los demás libros se menciona a Dios como Jehová. Procede del verbo ser. Se deriva Jehová del verbo ser, que en el idioma hebreo
significa y abarca los tres tiempos gramaticales: el pasado, el presente y el futuro. El nombre entonces Jehová significa el que fue, el que es y el que será. En otras palabras, el eterno. Así que para nosotros el significado de la palabra Jehová o Yahvé, también lo vemos en muchas traducciones bíblicas, significa el eterno. La relación de Jehová con Israel queda sintetizada a través de los nombres que ellos experimentan cuando reciben, cuando son los que beneficiarios de las promesas de Dios. Así que a un Dios que es, a un Dios que era, a un Dios que será, a un Dios que es eterno, los israelitas le fueron agregando una frase que significa o que da a conocer el que Dios estaba cumpliendo con sus promesas. Por ejemplo, Jehová Rafa, que significa el Señor es mi sanador. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Luego, cuando tengas un tiempo, te animo a que puedas leer este versículos bíblicos o los versículos bíblicos que vamos a mencionar ahora. El segundo es Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera. Y lo encontramos en Éxodo capítulo 17, a partir del versículo 8 al 15. Jehová Shalom, el Señor es mi paz, o el Señor es la paz. Jueces capítulo 6, versículo 24. Jehová Ra-ah, Jehová es mi pastor. Bueno, qué bueno que podamos mencionar también nosotros en este tiempo que Jehová es mi pastor. Y lo declara allí el Salmo número 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. Y gloria a Dios porque lo podemos experimentar. Así como los anteriores y los que vienen luego, nosotros podemos experimentar un Dios que es eterno, que es un presente, es un ahora continuo. Aquel Dios que es nuestro buen pastor. Jehová Tzidkenu. Jehová es nuestra justicia. Jeremías capítulo 23, versículo 6. Jehová Jireh. Jehová o el Señor proveerá, o el Señor es mi proveedor. Génesis capítulo 22 y versículo 14. Y por último, Jehová Shama, que significa el Señor está allí, el Señor está aquí. Ezequiel 48, 35. Hasta aquí los nombres acerca de Jehová, cuando mencionamos al Dios eterno que cumple con sus promesas. El siguiente sería Adonai, significa literalmente Señor, y nos expresa la idea de un Dios que tiene el gobierno y el dominio de todas las cosas. Y damos gloria a Dios porque ese Dios también es aquel que gobierna nuestras vidas. Cuando le entregamos nuestra vida, cuando nos entregamos a su gobierno, para nosotros también la declaración es Jehová es el Señor, mi Dios es mi Señor. Y por último, el último nombre, hay muchos más en la Biblia, pero estos son los que más utilizamos, los que más escuchamos acerca de estos nombres de Dios. El último es Padre. Describe a Dios como el productor, el creador de todas las cosas, el creador del ser humano, el creador de la humanidad. Y implica ya en el Nuevo Testamento la relación que Él tiene con sus hijos, la relación que los hijos tenemos con Él como Padre, nosotros como hijos. Mateo capítulo 6 y versículo 9 encontramos allí la palabra de Dios que dice: por esto, cuando Jesús enseña a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, le está diciendo, por eso ustedes, con esa confianza y esa seguridad que tenemos delante del Padre para acercarnos al Padre, oremos de esta manera:
Padre nuestro Padre que estás en los cielos. Esto implica confianza, seguridad y relación de padre a hijo y de hijo a padre. Pasamos ahora a los atributos naturales de Dios. Por naturaleza, por ser quien es, Dios es omnisciente. Significa que Dios conoce todas las cosas y su conocimiento es perfecto. Nada escapa de su conocimiento, nada escapa de su vista, nada escapa de lo que Él ve día y noche. Así que le damos gracias a Dios porque es un Dios que conoce todas las cosas, pero que nos conoce a nosotros. Sabe cómo tratarnos, sabe cómo buscarnos, sabe también cómo obrar en nuestra vida, sabe cómo llamarnos, sabe cómo atraernos a Él. Así que Proverbios en el capítulo 5 y versículo 21 dice, los caminos del hombre están ante el Señor. ¿Ven? Por donde quiera que andemos, en cualquier lugar del universo, tocando tierra o en el aire, en el espacio, en el mar, en la tierra, en la montaña, donde quiera que estemos, allí el Señor conoce nuestro caminar, nuestro andar, y dice, y Él pone a consideración nuestras veredas. Él considera cómo andamos y cómo caminamos. Así que le damos gracias a Dios porque ese Dios omnisciente es el que conoce nuestras vidas aún más que nosotros a nosotros mismos. El segundo atributo es Dios es omnipotente. El poder de Dios no tiene límites. Su poder es ilimitado. Lucas capítulo 1 y versículo 37 leemos el momento en que el ángel del Señor habla con María acerca de que ella iba a quedar embarazada y de ella iba a nacer el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y ella no podía entender cómo esto iba a ocurrir, cómo iba a concebir del Espíritu Santo. Allí entonces está la declaración del capítulo 1 de Lucas en el versículo 37 que dice, para Dios no hay nada imposible. Y vaya, que María experimentó que para Dios no hay nada imposible, quedando embarazada, habiendo concebido del Espíritu Santo, y de su vientre iba a nacer el Salvador, el enviado, el Mesías prometido, iba a nacer, iba a aparecer a esta humanidad mostrando el gran amor de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Su poder no tiene límites. Omnipresente significa que está presente en todas partes, en todo lugar. El Salmo 139 lo declara en una manera maravillosa. Sería muy bueno que te tomes el tiempo para leerlo todo, especialmente a partir del versículo 7 al 12, pero yo quiero mencionar solamente lo que dice el versículo 7 del Salmo 139. ¿A dónde puedo esconderme de tu espíritu? Pregunta el salmista David. ¿A dónde puedo ir? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Está reconociendo que Él está en todo lugar. Si me fuera hasta el extremo del mundo, si buscara las profundidades o buscara las alturas, allí estás tú. Y gloria le damos a Dios porque ese Dios eterno, creador, también es un Dios que es omnipresente. Siempre está atento también a nuestro clamor, a nuestra adoración, a nuestra búsqueda. La línea de comunicación con Él nunca se corta de parte de Él. Siempre está atento, siempre va a estar escuchándonos, siempre va a estar viéndonos, siempre va a estar dispuesto a atendernos y a bendecirnos, a desatar del cielo, a abrir las ventanas del cielo para derramar sobre nosotros su bendición abundante. Por último, en los atributos de Dios, Dios es eterno.
La eternidad es una duración infinita sin principio, sin término, sin límite. Salmo 90, el versículo 2 dice: antes que nacieran los montes y de que formases la tierra y el mundo. ¿Ves? Hablamos de la creación de Dios antes que estos montes fueran formados, antes que la tierra fuera formada, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Otra vez el salmista está declarando acerca de la eternidad de Dios. Dice la palabra de Dios que Él habita en la eternidad. Así que tenemos un Dios que nos ha llamado a recibir de Él este atributo, porque cuando le conocemos a Él, lo recibimos a Él como nuestro Padre por medio de Jesucristo, que perdona nuestros pecados, que nos salva, que nos da la potestad de ser hijos de Dios. A partir de allí pasamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que esa naturaleza, ese atributo de Dios pasa a nosotros también siendo sus hijos. Por último, vamos a ver los atributos morales de Dios. Y comenzamos con el atributo de santo. Solo Dios es santo en sí mismo. Él es santo. Isaías lo declara cuando él se encontró con la presencia de Dios, el trono de Dios, donde toda la presencia de Dios inundaba el templo, sus faldas inundaban el templo, y allí escucha la canción y la declaración: santo, santo, santo. Dios es santo, y él, frente a la santidad de Dios, ve su pecado, ve su falta, ve su rebeldía, y le pide a Dios que tome las brasas del altar para que sus labios sean purificados. Un Dios que se manifiesta santo para darnos santidad, para santificarnos a nosotros. Isaías, en el capítulo 57, versículo 15, leemos lo siguiente: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, yo habito en santidad, pero también doy vida a los que de espíritu y humilde quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Esa santidad de Dios pasa a nosotros cuando nosotros, con un corazón quebrantado y humilde, nos acercamos y vivimos frente a la santidad de Dios, siendo que somos pecadores. Sin embargo, Él nos declara santos porque Él es santo. Segundo atributo moral: justicia. La justicia es santidad en acción. Dios es justo. Y allí nosotros podemos ver cuando Abraham, alguien que ha sido considerado amigo de Dios, a quien Dios lo consideró su amigo, dice: ¿cómo no voy a revelar a mi siervo las cosas que yo voy a hacer? Y en un momento determinado Dios revela a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y allí intercede Abraham frente a Dios por esas ciudades, especialmente por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y le dice lo siguiente: lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío, y tratar al justo como al impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? Abraham declara que Él es el juez de toda la tierra, y lo que va a hacer siempre va a ser en justicia, porque Él es un Dios justo. Dios es fiel, digno de absoluta confianza. Digno de absoluta confianza. Sus palabras se han cumplido, se cumplen y se cumplirán. Eso nos lleva a nosotros a tener esa confianza y esa seguridad. Los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Las palabras que están escritas en la Biblia
son inspiradas por Dios, son inspiradas por el Espíritu Santo y nos declaran continuamente su fidelidad hacia nosotros. Aún su fidelidad permanece cuando nosotros somos infieles, digno de absoluta confianza. Allí en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 9 podemos leer lo siguiente: porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo lo podemos atribuir también a la fidelidad de Dios y a la justicia de Dios. Dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El cuarto atributo moral es que Dios es misericordioso. La misericordia de Dios es su bondad divina ejercida para aliviar las desgracias y las aflicciones de sus criaturas. Misericordioso, un Dios que nos asiste, un Dios que nos atiende, pero un Dios que también a través de su bondad actúa para aliviar nuestras cargas, para aliviar nuestras desgracias, nuestras aflicciones y hacer que seamos vencedores, hacer que sobre esas situaciones, aún viviéndolas, nosotros experimentemos que la misericordia de Dios está sobre nosotros. Santiago, en el capítulo número 5 y especialmente la segunda parte del versículo 11, dice: ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y toda misericordia. Santiago nos recuerda que Dios fue misericordioso con Job, alguien que conoció a Dios como un Dios misericordioso, habiendo pasado una prueba tremenda, terrible. Sin embargo, la misericordia de Dios lo asistió a tal punto que Job termina diciendo: antes te había conocido de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Te veo como un Dios misericordioso que me levanta de mi situación, que me levanta de donde estoy, de mi situación tan angustiante, tan dolorosa, para darme y restaurarme y levantarme como un hijo de Dios, como un verdadero siervo o sierva de Dios. Por último, el último atributo moral es el que se destaca por sobre todas las cosas, porque todos somos aquellos que nos presentamos como testigos del gran amor de Dios. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos amara? Por eso este atributo habla acerca de que Dios es amor. Y bueno, ¿quién mejor que el apóstol Juan? ¿Quién mejor que aquel que fue el discípulo amado de Jesús para expresar Dios es amor? Y leemos esto en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando en su evangelio Él le da a conocer a Nicodemo, pero también a nosotros nos revela lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. No vamos a alcanzar en esta vida a entender y a comprender qué grande es el amor de Dios, qué amplio, qué manera Dios tuvo de amarnos, cuán grande es su amor para buscarnos, para rescatarnos, para perdonarnos y para darnos vida eterna. Es el atributo por cuya razón Dios desea mantener una relación personal con cada uno de nosotros, porque nos ama, simplemente. No porque lo merecíamos, simplemente porque Dios es amor y nos ama. Ama a sus hijos
y a sus hijas, ama a la humanidad, ama a las criaturas, no importa la condición en que se encuentren. Su amor es tan grande, es tan inmenso que alcanza a restaurar, a traernos a nosotros hacia Él para comenzar a experimentar que el amor de Dios nos libra, nos salva, nos perdona, nos restaura, todo lo hace el amor de Dios, porque dice 1 Corintios capítulo 13 que el amor que es de Dios todo lo puede, nunca deja de ser. Así como Dios es amor, el amor de Dios también blindado hacia la humanidad nunca deja de ser. Especialmente se manifiesta a través de sus hijos, en sus hijos y a través de sus hijos. Por eso leemos en 1 de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El atributo del amor de Dios nos da a nosotros a entender de qué manera Dios quiere relacionarse con nosotros, y especialmente con aquellos que llevamos la imagen de Dios, la imagen de Jesucristo, ya restaurada por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Por el gran amor de Dios tenemos vida eterna, como dice 3:16 de San Juan. Por el gran amor de Dios seguimos viviendo cada día. Por el gran amor de Dios estamos cubiertos, estamos rodeados de una fuerza sobrenatural que es el gran amor de Dios. Y hasta aquí es esta lección que hemos querido dar a conocer acerca de la existencia, acerca de los nombres de Dios y acerca de la naturaleza de Dios. Que el Señor te siga bendiciendo. Esto ha sido una síntesis, apenas una síntesis acerca de Dios. Tendríamos mucho más, pero creo que es suficiente como para que esto nos dé base a conocerlo a Dios, no solamente reconocerlo, sino que conocer ese Dios que se manifiesta, que lo hace a través de la creación, que lo hace a través de su Hijo Jesucristo, lo hace a través del Espíritu Santo de Dios, y ese Dios que cuando nosotros le conocemos y tenemos comunión con Él, se manifiesta a través nuestro, porque somos cada uno de nosotros testigos de la santidad, de la justicia, de la fidelidad, de la misericordia y del gran amor de Dios. Que Dios te siga bendiciendo. Y queremos terminar con una oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por quien eres. No solamente por lo que hiciste y por lo que estás haciendo, gracias por lo que eres. Eres siempre el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Eres el Dios eterno ante el cual nos inclinamos y a quien adoramos en espíritu y en verdad. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo este video y están siendo parte de esta lección. Te ruego que el Espíritu Santo de Dios siga abriendo el conocimiento en sus mentes y en sus corazones en el nombre de Jesús. Bueno, nos veremos entonces en la próxima, que será la lección número 5 de Principios Bíblicos. Bendiciones para todos.